Otra vez, están buenos días otra vez. Estamos hoy a 5 de septiembre de 2025 y, y bueno, estamos aquí para seguir compartiendo. Lo que hemos hecho todo este tiempo y queremos hacer hoy también es como reforzar esas cualidades, esos atributos de la vida cristiana que hemos analizado, hemos tratado de desarrollar, creo que en los últimos 2 meses más o menos. ¿Sí? Y lo que hemos visto aquí en Filipenses es que ese es el deseo de Pablo. El apóstol Pablo eh, está en la tarea de hacernos entender la necesidad, la virtud de una vida de imitación de Cristo. Y él en todas sus epístolas incorpora, pone a Cristo en el centro y luego nos da unos consejos, algunas amonestaciones a veces para que tratemos de consolidar esa vida en Cristo. Vamos al libro de Filipenses, por favor, un momento. El texto escogido, ya lo hemos visto, el versículo 14 al 16. Voy a repetirlo por ahí para empezar, ¿no? Dice, háganlo todo sin murmuraciones ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada, en la cual ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Fíjense que al final el apóstol Pablo dice, mire, yo esto es lo que tanto deseo, para que al final de mi vida me pueda sentir tranquilo, satisfecho, de no haber corrido ni trabajado en vano. El no haber corrido y trabajado en vano lo determina o lo determinaba la conducta, la vida que tenían en este caso los filipenses. Y si somos ministros, que ministramos, en realidad este, estar satisfechos por el trabajo hecho y que no sea en vano. Claro que es el número de personas que estén en la iglesia, pero sobre todo que todos en la iglesia, y especialmente este grupo que tengo yo aquí al frente hoy, en las pantallas, imiten a Cristo, tengan una vida tan parecida a Cristo como sea posible. Y al final, no sé cuántos años Dios nos va a permitir tener esta sala, uno puede decir, no he trabajado ni he corrido en vano, valió la pena, valió la pena. Entonces, Pablo está en esto. Por eso desde el versículo 1 él comienza diciendo, fíjense cómo comienza diciendo, por tanto, si tienen algún estímulo en la unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento. Pablo también piensa en el mismo, mira, la felicidad mía la determina cómo ustedes se tratan. ¿Eh? Si hay algo en Cristo, si la unión en Cristo los estimula a algo. Perdón. Hemos estudiado el fruto del Espíritu, hemos estudiado ser escogido de Dios, hemos estudiado el nuevo hombre, hemos estudiado siendo de la misma naturaleza de Dios. Todo eso, fíjate, todo eso debe estimularnos. Si algún estímulo en Cristo. Si hay algún estímulo en Cristo, entonces, ¿cómo se desarrolla? Bueno, compañerismo, consuelo, si algún consuelo dice, algún compañerismo en espíritu. Entonces dice, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a sí mismos. Aquí está. Estimar a los demás como superiores a sí mismos. ¿Ok? Nada de velar por las cosas de uno nomás, sino por los de los demás, estimando al otro superior a sí mismo. Dice, cada uno debe velar no por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Dios nos escogió para ser parte de una comunidad, somos miembros los unos a los otros. Y ahí es donde desarrollamos las virtudes cristianas. No hay manera de desarrollar las virtudes cristianas si no es en las relaciones con los demás.
con la iglesia, con el mundo, con la familia. Y lo pone como ejemplo Cristo. Hayan ustedes la misma actitud de Cristo. ¿Cuál? Que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios para aferrarse a ellos, sino es que se despojó a sí mismo y se hizo hombre y estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, que está arriba en los cielos, abajo en la tierra y aún debajo de la tierra. Pero fíjate, dice el sentir de Cristo es Jesús. Se despojó, dos cosas resaltables. No se aferró a su condición de Dios, se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En esa obediencia es lo que estudiamos ayer un poco, ¿sí? Por eso Pablo le dice y a los filipenses, miren, que miren cómo lo hizo Cristo, pero ustedes han obedecido siempre, en mi ausencia, en mi presencia y ahora en mi ausencia. O sea, no es solamente cuando yo los veo, sino todo el tiempo obedecen. ¿Sí? Y dice, bueno, como lo han hecho, ocúpense, hagan efectiva su salvación, con temor y temblor, o sea, con mucha dedicación. Porque Dios todavía está continuando la obra en ustedes. Él es el que hace el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces llegamos al texto de hoy, fíjense. ¿Ok? Hagan todo sin murmuración ni contienda. ¿Para qué? O sea, ni murmuración, ni queja, ni contienda, ni nada de eso, ¿no? Este, eso otra vez en nuestras relaciones con los demás. ¿Para qué? A mí me gusta mucho porque dice, para que sean como luminares, estrellas en el cielo, como luminares en el mundo. Imagínense una pantalla negra, oscura, alrededor, y tú apareces iluminado, ¿no? Tu rostro resplandeciente, como Moisés al bajar del templo, como el rostro de Esteban cuando estaba entregando su vida y su espíritu al Señor, cuando estaba hablando la palabra de Dios. Cuando él estaba hablando, dice en Hechos capítulo 6, para allá versículo 15, que es que cuando la gente escuchaba a Esteban y lo veían su rostro resplandeciente como el rostro de un ángel. Bueno, resplandecer como luminares en un mundo perverso. ¿Ok? En la versión Reina Valera dice una generación eh, ya va, maligna y perversa. Y en la nueva versión internacional dice torcida y depravada. Bueno, la sociedad es así. Como la sociedad es así, se hace cada vez más necesario que los cristianos, por favor, se den a conocer, que salgan. No que el cristiano sea parte, no figure, porque si no resaltamos como luminaria en el mundo, quiere decir que nos hemos adaptado al mundo, que somos parecidos. ¿Mm? No hay ninguna recomendación de que pasa desapercibido. Eso es lo triste. Entonces, ¿qué significa? Significa reflejar la luz de Cristo. No somos la luz, pero reflejamos esa luz, portadores de una luz muy grande. Reflejamos, ¿cómo esa luz? Reflejamos la vida de Cristo en nosotros, con todos esos atributos que hemos estudiado durante estos meses. ¿Sí? Reflejamos a Cristo que sí es la luz. ¿Cómo se logra? Bueno, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, en este contexto, mostrando una vida sin quejas, sin contiendas, estimando al otro superior a sí mismo, siendo obediente, que es ocuparse de la salvación con mucha dedicación. ¿Sí? En otras palabras, tener un testimonio que atrae a los demás hacia Dios. Una vida atractiva, vivir sin culpa, de santificación. Y en ese proceso, el proceso de santificación, pues pasamos por el arrepentimiento para dejar la culpa y permitir que la obra de Dios brille a través de cada uno de nosotros. ¿Sí? Tener una vida santa. Recuerda que dice aquí, también dice que significa mm, como una vida tal que pueda guiar a otros, a los que viven en la oscuridad, para mostrándoles un camino
a través de la luz de Dios, ¿ok? Evitando el pecado, claro que sí, ¿ok? Aferrándonos a la palabra. Entonces, lo que hemos tratado de hacer estos últimos meses es ayudarnos a desarrollar carácter espiritual, no solamente conocimiento bíblico, carácter espiritual, ¿ok? ¿Cómo es? Bueno, ya hemos visto, mostrando mansedumbre, paciencia, dominio propio, eh, el afecto fraternal, misericordia mucha, ¿ok? Trabajar en esas obras de Dios sin quejas y sin lamentos, que eso es producir carácter, tener vidas atractivas. Fíjense algunos ejemplos. Yo estaba pensando en qué vidas atractivas. Mira Ruth, la moabita. Ella no era hebrea, no era judía. Y después que enviudaron todas, su suegra y su otra cuñada y ellos, ella se vino con Ruth a tierra de Canaán, donde era una extranjera. Y el cariño que ella tuvo por su suegra, la dedicación que tuvo, este, ella impactó y sigue impactando a la gente. Y a mí me impacta todavía ese cariño, cómo se sometió, cómo brilló ella, tanto que llamó la atención de vos. ¿Y esa muchacha quién es? No, esa es la nuera de Ruth. Oye, y ella que, bueno, hay que redimirla. Entonces le llamó la atención una fe atractiva. Se trata de que esto se trata de que nosotros tengamos una fe atractiva, una actitud atractiva, una conducta atractiva y fruto. ¿Ok? Entonces, resplandecer se refiere a resaltar, se refiere a sobresalir en Cristo Jesús. Otra vez, en fe, en actitud, en conducta, en simpatía, en pureza, eso nos hace diferentes. ¿Sí? Por eso Pablo lo recomendó a Timoteo, en primera de Timoteo dice, mira, nadie tenga en poco tu juventud, que nadie te menosprecie, pero sí te debe ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Que tu aprovechamiento sea notorio a otros, porque haciendo esto, o sea, ten cuidado de la doctrina de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan, a los que te vean. Pablo insiste, lo que han visto de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Eso es resplandecer, hermano. Y por eso en el mismo Filipenses, para terminar aquí, ya habido todo eso, Pablo le da las características de cada uno de ustedes, de los miembros, lo que se espera de él para que esté lleno de alegría, que no crea que trabajó en vano. Él dice en el versículo 19 del capítulo 2, dice, espero en el Señor e enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo nadie mejor que él, no tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. ¿Mm? Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Ustedes conocen bien la interés de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio, como un hijo junto a su padre. Así que espero enviarlo pronto para que se aclaren, tan pronto como se aclaren mis asuntos. Y confío en el Señor que yo iré pronto. Entonces, Timoteo resaltaba de tal manera que Pablo dice, mira, este es el hombre. Entonces, ¿hay alguna tarea? ¿Hay algo que hacer con la gente? ¿Hay algo no tengo más nadie que enviar. Voy a enviar a Luis, voy a enviar a Raúl. La única que tengo por aquí enfrente es Carlita. La única que tengo es Dulfa. El único que tengo, bueno, que seamos eso. Y cada uno de nosotros tengamos la disposición de oír y de responder. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo iré por ustedes. Entonces, que Dios me los acompañe toda esta semana, este fin de semana, y que los prepare para un buen servicio de adoración. Vamos a orar.